Tras haberse destapado en estos días, las conexiones de los jueces del Tribunal Supremo con la acusación del caso del novio de Ayuso, por el que ha sido condenado el fiscal general del Estado, el escándalo se acrecienta un poco más tras conocerse las relaciones directas que tiene el juez Eduardo de Porres con el Partido Popular de la Comunidad de Madrid a través de su esposa y su hijo. Aunque no ha sido miembro del tribunal que ha condenado al fiscal general del Estado, el nombre del juez Eduardo de Porres es clave por ser uno de los jueces que avaló al juez Ángel Hurtado su instrucción y la apertura del juicio contra Álvaro García Ortiz, que ha dado pie a toda la farsa de la condena al fiscal. En su caso, las conexiones con el Partido Popular de la Comunidad de Madrid se han descubierto, tras conocerse las relaciones que su esposa Sagrario Fernández ha tenido con el Partido Popular de Villagarcía de Odón, epicentro histórico en la comunidad madrileña de la corrupción de los populares, o como su hijo fue asesor del ayuntamiento de la localidad, llegando incluso a presentarse a unas elecciones municipales, como cargo electo bajo las siglas populares. El protagonista político del día está hoy en todas las portadas, la decisión del Supremo de confirmar el procesamiento y por tanto dejar a un paso ya del banquillo a Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado. Pedro Jiménez, hola de nuevo, Pedro. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Empecemos, si te parece, por esa decisión de la mayoría. Son 3 magistrados los que componen la sala de apelación donde recurrió García Ortiz y han sido 2 los que rechazan su recurso. Eso es, son 2 magistrados, se llaman Eduardo de Porres y Julián Sánchez Melgar. Ambos avalan los indicios del juez instructor de Ángel Hurtado para abrir juicio por la filtración del correo del novio de Ayuso, en el que reconocía que había cometido 2 delitos fiscales y pedía un pacto para evitar el juicio. Indicios periféricos, ninguno directo. Son 2 básicamente. El primero, la coincidencia temporal entre las comunicaciones que recibió Álvaro García Ortiz y la información que publicó la SER y que desmintió el bulo del Gobierno de Madrid de que había sido el fiscal el que había ofrecido el pacto a Alberto González Amador cuando todo sucedió al revés. El segundo indicio periférico, el borrado de su móvil y de su cuenta de correo electrónico, que la experiencia enseña, dicen estos 2 magistrados, que se hace para evitar que se encuentren pruebas desfavorables, en este caso contra el fiscal general. La mayoría de la sala, Sastre, concluye que hubo una actuación coordinada e impulsada personalmente por Álvaro García Ortiz, dirigida a facilitar a la prensa un documento que contenía información reservada y que no debía publicarse. En lo que sí están de acuerdo todos los magistrados, los 3, es en absolver a la fiscal jefe de Madrid y en censurar los intentos de Ángel Hurtado de implicar a Moncloa en el caso. Y luego hay un voto discrepante del tercero de los magistrados, que es y va a ser el ponente, por tanto conoce también muy bien la causa y está en contra porque él observa, Pedro, que no hay indicios de que fuera Álvaro García Ortiz quien cometiera la filtración. Sí, Andrés Palomo ha firmado un voto particular que es todavía más extenso que la decisión de sus compañeros de sala, y es que Palomo iba a ser el ponente de la decisión del tribunal, pero claro, se ha quedado en minoría en su intento de absolver al fiscal. Palomo considera que no existe un fundamento indiciario suficiente que posibilite una condena y que los indicios, esos que ven sus colegas para enviar a juicio a García Ortiz, son harto insuficientes, literal. Recuerda Palomo que el derecho penal de autor no tiene respaldo constitucional, que la responsabilidad penal deriva del hecho acreditadamente cometido. La fase preliminar de investigación en el proceso, añade, sirve no solo para preparar un juicio oral, sino también para evitar la apertura de juicios innecesarios, como considera que ocurre en este caso. Concluye diciendo que para enviar a alguien al banquillo no basta con una narración trabada, verosímil, como si de una obra de ficción se tratara. Bueno, estamos acostumbrados a acontecimientos históricos en este país, pero no hay antecedentes, en mi opinión. No hay antecedentes en la trayectoria de la justicia española de sentar en el banquillo a un fiscal general del Estado. Solo el Supremo puede hacerlo porque el fiscal general del Estado es aforado y lo han hecho, y sobre todo lo ha hecho dividiéndose el tribunal, lo cual en un soviet supremo, como yo le llamo al Supremo de Marchena, de la cual dejó de ser presidente en diciembre, esto es inaudito, porque el ponente, Andrés Palomo, quería sobreseer, es decir, archivar el caso por considerar que no había indicios suficientes para llevar a juicio oral al fiscal general del Estado. Tuvo que abandonar la ponencia porque los otros magistrados, que son claramente derechistas, claramente conservadores, hicieron mayoría e intentaron convencerle de que no hiciera voto particular, porque ahora la moda es que no puedes expresar tu disidencia. Y el señor Palomo dignamente dijo, no, mi ponencia era que debían ser archivado tanto para el fiscal general como para la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, este caso. Y por lo tanto,
Por lo tanto, voy a hacer un voto particular, os guste o no os guste. El problema fundamental, me parece a mí, es que yo creo que el material probatorio que invoca el juez instructor, el señor Ángel Hurtado, es un material débil, y me alegra que un magistrado del Tribunal Supremo, es decir, un compañero del señor Hurtado, que tiene más antigüedad en el Tribunal Supremo que Hurtado, que ha sido miembro del Tribunal del Procés y de miles de sentencias muy importantes, Andrés Palomo, diga, oiga, es que el material probatorio es insuficiente. Y eso es lo fundamental para mí. Si el material probatorio es insuficiente, como creo que el material, de paso, es insuficiente para mandar a Santos Cerdán a la cárcel, porque no se dan informes nuevos sobre su situación patrimonial y sobre qué pasó con el clonado de su teléfono, su correo electrónico en Ferraz. No hay informes, parece que pasa el tiempo, no hay nuevos informes. Yo creo que esto no puede ser sin material probatorio suficiente, y me alegra, insisto, que un magistrado del Tribunal Supremo, como Andrés Palomo, intachable, que no pertenece a ninguna corriente política, haya dicho, mi ponencia, y tuve que dejarla porque me vencieron 2-1, era que había que sobreseer a Pilar Rodríguez, que ha sido sobreseída porque se ha aceptado archivar el caso de Pilar Rodríguez, la fiscal jefe de Madrid, y también era para Álvaro García Ortiz. Pero aquí hay un deseo de minar la Fiscalía General del Estado, y lo han conseguido, la han destruido. Totalmente. Y con eso... 12 horas de entrada y registro de la UCO el día 30 de octubre del 2024. 12 horas en la Fiscalía General de la calle, en la calle Fortuny de Madrid. Yo no lo he visto en mi vida. Se clonan los ordenadores, se clonan los teléfonos móviles, sí, las iPads, se entra a la Fiscalía de Madrid. Y yo digo, y se lo dije incluso a Marchena, digo, pero hombre, vamos a ver, pues si vosotros mismos, cuando hiciste la sentencia del 14 de octubre, la sentencia del Procés de 2019, se filtró vuestra sentencia 24 horas antes de notificarla. Entonces me dijo, no, lo que pasa es que se filtraron las calificaciones. Ernesto, y una pregunta. Las calificaciones, fíjate que es una sentencia secreta. Ernesto, una pregunta. Colocando de esta manera al fiscal general del Estado al borde del banquillo, ¿se daña también al gobierno? Ese es el propósito, es evidente. La imagen el de propósito, la Fiscalía. pero si hay una frase que dijo Tellado que es fantástica. Tellado, ahora mismo secretario general del PP. Tellado dijo hace 48 días, este gobierno se cae por sus extremidades. Hace 48 ¿Qué te sugieres eso? Ponle esa declaración. ¿Qué quiere decir las extremidades? Ya. Pues que o sea, ¿tú crees que hay una operación de la derecha en este país para ir... Absolutamente, no tengo ninguna duda. La Fiscalía General, la cantidad de filtraciones que hay en este país. ¿El que puede hacer que haga? La cantidad de filtraciones, no solo antes de Aznar, la cantidad de filtraciones judiciales que hay en este país, la cantidad de filtraciones de la UCO. Pues si la UCO tiene sus periódicos preferidos para fijar el titular antes que todos los demás. O sea, estás queriendo decir, Ernesto, que filtrar se ha filtrado muchas veces, pero que en este caso... Pero esta vez es imposible, es imposible. Yo mismo, que no fue una filtración, adelanté la sentencia del Procés. Ya. Yo mismo la adelanté el día viernes, antes de que todos los demás se la rogaran.